Bien, esta vez vamos a continuar hablando de la distribución normal, que es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que veremos y es la única que se estudia en segundo año de bachillerato, aunque hay más. Bien, la distribución normal, fíjense bien que es una distribución de probabilidad de variable aleatoria continua. ¿Qué significa eso? Que entre dos valores cualesquiera, la variable puede tomar cualquier número comprendido entre ellos. La distribución normal es una de las distribuciones que tiene más aplicaciones en cuestiones de muchas ciencias. Por ejemplo, las notas que uno obtiene durante esté estudiando, las notas de un grupo tienden a aproximarse de forma normal. Ya vamos a ver qué significa que una variable se distribuya de forma normal. Eh, También se puede estudiar para predecir precipitaciones, para predecir humedad, hablando del clima, y pues sirve para muchas cosas. Este, una distribución normal, al igual que la distribución binomial, es una función, es una distribución de probabilidad que tiene una función asociada. Fíjense bien que la función, la distribución normal tiene una función en el todo del sentido de las funciones que se ven en bachillerato, que no es muy cómoda para trabajar, se ve un poco complicada, pero la función que define a una distribución normal es la siguiente, que ya vamos a definir o vamos a decir que es. Bien, la función que me define la distribución normal es la siguiente. F de x es igual a 1 sobre sigma por raíz de 2pi multiplicada por el número e elevado a menos un medio factor del cuadrado de x menos mu sobre sigma. Podemos ver que la variable es la variable x, pero podemos observar que aparecen dos valores importantes, que son la media y la desviación típica. Es decir que vamos a decir que una variable aleatoria x es se distribuye normalmente y que depende de la media, que la representamos por la letra griega mu, y por la desviación típica, que la representamos con la letra griega sigma. Podemos verificar que aquí tanto la media como sigma son valores constantes. A continuación, utilizaremos una herramienta graficadora para poder observar cuál es el aspecto que tiene al graficar esta función. Podemos observar que al graficar esta función aparece esta curva de forma de volcancito, o como le llaman, forma de campana. Por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda aparecen dos herramientas que nos ayudan a verificar. La S representa la sigma y la M representa la media. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo muevo, por ejemplo, qué pasa cuando se mueve la media? Podemos verificar que la curva cambia de posición. Y de igual manera, cuando está exactamente en cero, pues su eje coincide con el eje de las Y. De igual manera, si nosotros cambiamos la desviación típica o desviación estándar, que recordemos que lo que mide es que están dispersos, están uno con otro, entre más grande sea la desviación típica, pues la curva será más aplanada, y entre más pequeña sea, la curva será mucho más apilada, dando a entender que los datos están muy concentrados. Podemos observar que si la desviación es de 0.1 y la media 0, obtenemos una curva que está muy agrupada a sus datos. Y si la hacemos a una desviación más grande, pues se va a ir aplanando cada vez más. Entonces podemos verificar, por ejemplo, que una de las propiedades que tiene esta distribución es que es simétrica con respecto a la recta negra que se observa en pantalla. Es decir, que
la parte que está en el lado izquierdo es exactamente idéntica a la parte que está en el lado derecho. Podemos ver que esta curva o esta línea verde sigue prolongándose hacia los negativos y de igual manera sigue prolongándose hacia los positivos. Y si nosotros le damos zoom, nos podemos dar cuenta que la curva realmente nunca coincide con el eje X. Aparentemente se ve que sí, pero si nosotros acercamos cada vez más y más, nos daremos cuenta de que la curva jamás toca al eje horizontal. ¿Qué más podemos decir acerca de esta curva? Pues que tiene un punto más alto y que podemos verificar que esta línea negra que está acá justamente coincide con la media. Si ustedes observan en la parte superior izquierda, ahí dice que la media es de 1.1 y justamente la línea negra vertical, aquí podemos observar que está 1, entonces está justamente en 1.1. Es decir, que la media X igual a la media es una línea de simetría o eje de simetría. Ahora bien, otra de las propiedades que cumple la distribución normal es que el área que está bajo esta curva, es decir, el tamaño de esta área, tiene área 1. Y entonces podemos asociar la área que está bajo de esta curva con probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, nosotros sabemos que el área total que está abajo de este volcancito o de esta campana tiene área 1, entonces cualquier parte o cualquier sector que yo considere de ella va a tener una área menor que 1. Y puesto que el área es un valor que siempre es positivo, podemos decir que cualquier área o región que nosotros encerremos dentro de este volcancito va a ser una área con valor comprendido entre 0 y 1. Es decir, que si nosotros queremos calcular probabilidades, nos vamos a auxiliar de la distribución. Si nosotros queremos calcular probabilidades, nos vamos a auxiliar de las áreas que están comprendidas bajo esta curva. Nuevamente, repitiendo lo que acabamos de decir, la línea vertical es eje de simetría y hemos dicho también que la probabilidad o el área de lo que está el volcancito bajo esta curva, es decir, toda esta área blanca que se ve acá tiene área 1. Por lo que si esta línea vertical negra es línea de simetría, significa que de esa línea hacia la izquierda mide la mitad de 1, es decir, 0.5, y de esa línea a la derecha también mide 0.5. Y eso no hay que perderlo de vista cuando estemos resolviendo ejercicios. Es decir, de la línea hacia la derecha tiene una área de 0.5 y de la línea hacia la izquierda también tiene una área de 0.5. Otra de las propiedades que debemos tener en cuenta es la simetría. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo un valor aproximadamente aquí donde está el 0.6, existe un valor que es subsimétrico con respecto a la línea vertical que estaría aproximadamente justamente en el 1.6. Eso lo veremos con mayor calma cuando estemos viendo los ejercicios. Una de las preguntas que pueden hacerse ustedes es cómo podemos utilizar la función para calcular probabilidades. Y eso se hace de la siguiente manera. El cálculo de las probabilidades utilizando esta función se hace mediante algo que se conoce como integración. La integración es un tema que pertenece al cálculo diferencial e integral, que son materias que se llevan por lo general a nivel universitario y por lo cual los estudiantes de bachillerato de nuestro sistema educativo salvadoreño
no están capacitados para analizar la distribución normal desde ese punto de vista. ¿Qué quiero decir con eso? Podemos verificar que la distribución normal está definida para valores desde menos infinito hasta más infinito. Si nosotros queremos calcular una probabilidad, se usa el signo llamado integral de esta forma y lo que dice es lo siguiente, que la integral de menos infinito a más infinito de la función de densidad de probabilidad de la distribución normal, que es la que tenemos escrita ahí, el resultado que me da al realizar esta operación, si nosotros supiéramos cómo resolverlo, pues este resultado debería de dar exactamente 1. Es decir, que esta operación lo que hace es calcular áreas bajo la curva que genera esta función. Y esto relativamente al tratar de hacerlo mecánicamente, si nosotros pudiéramos resolver este tipo de ejercicios, resulta un poco complicado calcular algunos valores numéricos, por lo que uno debe de auxiliarse de una tabla que ya está exclusivamente preparada para poder encontrar las áreas respectivas bajo la curva normal. Y eso lo vamos a explicar a continuación. Para poder entender el uso de la tabla que nosotros ocuparemos, vamos a hablar de lo siguiente. Cuando estamos trabajando con la distribución normal, los ejercicios me describen cierto problema que posee cierta media y posee cierta desviación estándar, y la variable aleatoria es llamada x. En la parte horizontal de esta campanita, en el centro de la distribución, aquí se ubica la media y los datos se van distribuyendo de tal manera que se le va sumando su desviación estándar. Por ejemplo, a mí me pueden preguntar cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 2. Y supongamos que la media es igual a 1. Es decir, que acá en donde está la media, ahí está el valor de 1. ¿Sí? Aquí está 1. Entonces, si me piden calcular la probabilidad de que x sea mayor que 2, es decir, el 2 estaría aproximadamente por acá, entonces me están pidiendo realmente que calcule el área que está comprendida entre 2 y adelante. Es decir, vamos a tratar de hacerlo acá. Me están pidiendo que calcule esta porción de área, que en la tablita la podemos encontrar, pero antes de poder encontrar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Imagínense, para comprenderlo de mejor manera, vamos a hacer un ejercicio así improvisado. Imagínense un determinado problema, a mí me describe que cierta variable se distribuye de forma normal, cuya media es de 1.67, cuya desviación estándar o típica es de 0.06 y me piden que calcule la probabilidad de que x, y eso es bien importante, la variable original, me piden la probabilidad de que x sea menor que 1.58. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es identificar de qué región me están hablando. Porque recordemos que si queremos calcular una probabilidad, estamos hablando de regiones. Entonces, como nosotros sabemos, en el centro, justamente aquí, está la media, que la media es de 1.67. Luego ubicamos el valor de x, que sería este de acá, 1.58. ¿Dónde lo ubicarían? ¿A la derecha de 1.67 o a la izquierda? Se ubicaría en la izquierda porque 1.58 es más pequeño que 1.67. Entonces aquí estaría en esta rayita de color azul, estaría 1.58. Entonces, ¿de qué región me están hablando? Me están hablando que x debe de ser menor que ese 1.58. Entonces me estarían hablando justamente de esta región que estoy marcando. Entonces la pregunta es cómo calcular el área de esa región.
La tabla que se muestra a continuación es una tabla en la cual la distribución normal se ha estandarizado. Ya explicaremos qué significa estandarizar. Podemos ver que la variable de cual trata en esta tablita es una variable z, ¿sí? Podemos ver que aquí hay valores horizontales 0.00, 0.01, etcétera, y también hay verticales. Estos números que están aquí en esta área, en esta parte de acá, son valores de áreas bajo la curva. ¿Pero qué significa eso? A continuación voy a explicar qué significa. Para comprender lo siguiente vamos a hacer uso de lo que vamos a ver a continuación. En un momento, todos los ejercicios mayormente de la distribución normal me describe una media que no es cero, es decir, una media que está en una posición que no sea cero, es decir, en el eje de las Y. Entonces, uno, mediante la siguiente fórmula, que la voy a escribir a continuación, z igual a x menos la media sobre sigma. Si uno aplica este cambio de variable, es decir, nosotros vamos a convertir la variable x en una variable z, porque si nos vamos en el cuadro habla de una variable z. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si yo aplico esta fórmula, gráficamente lo que se observaría sería lo siguiente. Vaya, a continuación se ha graficado la curva normal que observen está centrada en 1.58, que justamente es la media. Entonces, lo que uno debe de hacer es, cuando uno hace el cambio de variable, lo que se hace realmente es que esta curva se lleva al origen, es decir, se hace el movimiento aquí, en el eje de las Y, de tal manera que ahora su media se convierta en una media de cero. Porque justamente, fíjense bien, que los valores que están en esta tablita son valores de una distribución normal cuya media es cero. Es decir, que está centrada en cero y para esas distribuciones centradas en cero es que estas áreas que están acá se cumplen. ¿Qué significa eso? El hecho de que yo haya movido esta curva, las áreas siempre se mantienen debido a que la forma de campana no se ha deformado. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para poder encontrar el área que se me está solicitando? Bien, en un momento, fíjense bien, yo tengo esta, yo tengo eh, esta gráfica que estoy encerrando a continuación, cuya media es de 1.68. Cuando yo hago el cambio de variable, que ahora lo que voy a hacer es, como este 1.58 es el valor del valor de x, entonces hacemos el cambio y z sería igual a 1.58 menos la media, que es de 1.67, dividido sobre sigma, que es de 0.06. Entonces la variable z, si lo hacemos en la calculadora, nos daría un resultado. Hagamos la resta: 1.58 menos 1.67 entre 0.06. Esto me da un resultado de menos 1.5. Perdón, menos 1.5. Menos 1.5. ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? Lo que ha sucedido realmente es lo siguiente. Y es que la media de 1.67 ahora se ha convertido en una media cero. Y el x de 1.58, que siempre va a estar ubicado a la izquierda, ahora se ha convertido en menos 1.5. Siempre escribo 15. Se ha convertido en menos 1.5. Es decir, que cuando nosotros aplicamos esta fórmula que está encerrada en el rectángulo, lo que se hace es que tanto la media
como los valores de x cambian. Y entonces calcular esta probabilidad de que x sea menor que 1.58 es equivalente ahora a calcular la probabilidad de que z, porque ya cambié de variable, sea menor que 1.5. Es decir, siempre estaría este valor, pero y ahora lo que quiero calcular es siempre esta misma área. Pero esta área sí la puedo encontrar en la tabla. Si examinamos la tabla, podemos observar que en las columnas, por ejemplo, tiene como máximo hasta un valor de 3. Y en las filas podemos darnos cuenta que tiene hasta un valor máximo de 0.09. Entonces, podemos ver que todos son positivos, pero a nosotros nos dio un número negativo y es aquí en donde nosotros vamos a jugar con la simetría. ¿Quién sería el número simétrico a menos 1.5 pero de este lado? Pues sería el 1.5 positivo. Y entonces fíjense bien que esta área que estoy ahorita sombreando tiene exactamente el mismo tamaño que la que necesitamos. Por lo tanto, lo que haremos es lo siguiente. Fíjense bien de que como lo que quiero calcular es esta área de aquí, la que está en la izquierda, pero que es exactamente a la que está en la derecha, y los valores de la tabla lo que encuentran es el área que está a la derecha de Z. Observen bien el dibujo que aparece en la parte superior derecha, está en el centro y se mueve hacia la derecha hasta este valor de aquí. Este valor de acá es el valor de Z. ¿Qué significa eso? Que si este valor de Z, que yo lo voy a buscar positivo, lo voy a buscar como 1.5, lo busco en la tabla. ¿Cómo vamos a buscarlo en la tabla? Veo dónde está el 1.5 que está acá. Este 1.5 que se puede observar a continuación, que lo estoy marcando, se asocia con los que están en vertical. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar el 1.5, debo de asociarlo con este 0 para que sea 1.50. El valor que le pertenece a Z de 1.5 es de 0.43. Atención, este valor que está acá. Por ejemplo, si me hubiera dado 0.55, entonces yo tendría que venirme a la fila de 1.5, columna 0.05. Sería este valor en caso de que me hubiese dado 1.55. Pero como me dio 1.5 o equivalentemente 1.50, entonces sería este valor. Pero este valor, ¿qué sería? Este valor sería el área que está comprendido desde la media hasta el valor de Z. Prestemos atención. Vaya, aquí está la media, que es 0. El valor del 0.4332 que obtuvimos en la tabla realmente es el valor de esta región en blanco que está acá. ¿Sí? Porque si ustedes observan la figurita que aparece en la tabla, eso que está sombreado de color gris, es el área que me devuelve la tabla. Es el área que está desde el 0 hasta el valor de Z. Por lo que el 0.4332 es el valor de esta parte blanca. 0.4332. Este es el área de la parte blanca. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el área de acá? Y aquí es donde vamos a hacer uso de la otra propiedad, que la mitad de la campana vale 0.5. Entonces, si a 0.5, que vale todo, yo le resto la parte blanca, que es de 0.4332, ¿qué obtendría? Es decir, si a la mitad yo le quito la parte blanca, lo que obtendría es justamente la parte azul que yo necesito encontrar. Hagamos esa resta. Obtengo que es 0.5 menos 0.4332. Obtengo que es de 0.0668. Este valor que está acá es el que le corresponde a esta área azul. Es decir, es de 0.0668. ¿Sí?
Ahora, pero por simetría, esta área vendría a ser esta misma de acá, 0.0668. En pocas palabras, la probabilidad que me estaban solicitando en un inicio, esta probabilidad es de 0.0668. Muy bien, aparentemente en un principio parece un poco confuso, pero a medida resolvamos ejercicios nos vamos a dar cuenta de que es relativamente sencillo y con lo que hay que jugar es con la simetría y con saber que la mitad de la campana su probabilidad es de 0.5.